Listo, vamos a retomar nuevamente. Si está Shelly, por favor, concluya su idea. A continuación, ya les ya como les decía, pues tal vez el anterior compañero dejó abiertas las llaves del gas y el compañero no se percató y abrió y metió la candela y ¡fu! Ya. Bueno, ahora les voy a, más bien les voy a hacer otra pregunta. Elsa, Dígame, Inge. a ver, Elsa. Si a usted se le presentara este accidente en sí en específico y el empleador le dice, bueno, usted es tecnóloga en seguridad, necesito que me ayude investigando el accidente. ¿Qué sería lo primero que usted haría? Primero realizaría un diagnóstico del, del espacio donde se ocasionó el accidente, determinando las causas por las que ese horno estuvo con una fuga de gas y adicional, el por qué el señor que abrió la puerta con el cerillo no tenía protección personal, equipos de protección personal. Y adicional a eso también conocer qué tipo de, qué tipo de quemaduras tuvo, ¿no? A nivel de rostro, del cuerpo. ¿Ya? Josué, la Dígame, misma profe. pregunta. La misma pregunta. Así es. Primero lo que haría sería, como quien dice, recorrer los pasos que dio y también preguntar si no hizo los pasos que tenía que hacer para poder evitar este accidente, porque ahí se debía de hacer un bloqueo para para bloquear la fuga, no la fuga, la energía. Entonces yo hubiera preguntado eso sí, que por qué no hizo eso y así. Y de ahí investigar más a fondo. El- Gracias, Josué. Evelyn, la pregunta es, ¿se pudo haber evitado este accidente o no? Eh, bueno, los accidentes, como usted lo mencionaba en la anterior clase, de que, o sea, no, algunos no son evitables porque suceden imprevistamente, ¿no? Y me imagino que el muchacho ese, no, o sea, no se imaginó que iba a pasar eso. Claro, si antes hubiese visto que estaba mal el horno, en malas condiciones, ya sea que tenga una fuga de gas, yo creo que si sabía eso, podría evitar el accidente. Pero si no supo, pues no se pudo evitar. Gracias, Evelyn. Listo, a ver, por comentarles. Eh, una de las técnicas que se debe conocer bastante como tecnólogo en seguridad y prevención de riesgos laborales y que deben, digamos, adquirir esa capacidad es la de investigación de accidentes en el trabajo. En sí, sobre esto hay bastante teoría, pero lo que más me interesa es que ustedes conozcan cómo determinar la causa-efecto, cómo ustedes pueden
digamos que extraer toda la información para que ustedes puedan determinar y decir a ciencia cierta, sin inventarse, sin digamos que suponerse, cuáles han sido las razones para lo cual o por las cuales ocurrió no solo sino el accidente, que ustedes puedan hacer la investigación. Ese es el principal objetivo de la clase de hoy y la de mañana, en las cuales vamos a conocer algunas técnicas en las cuales ustedes van a poder conocer y van a determinar. De igual forma se les va a... Inge, disculpe, una pregunta. Claro que sí. Al realizar el diagnóstico, estoy incluyendo las causas por las que se ocurrió ese accidente. No es un diagnóstico lo que se debería hacer primero. A ver, más bien, ¿cómo haría el diagnóstico usted? ¿O a qué se refiere al hacer el diagnóstico? Primero lo que dice usted, investigando las causas, los motivos por los cuales, o primero ocurrió el accidente. Segundo, verificando que si los conductos de gas, en este caso del horno, estuvieron en condiciones óptimas para trabajar, que no haya fuga de gas, porque si bien es cierto, se debe hacer un mantenimiento a esas instalaciones, a esas máquinas que los trabajadores están utilizando. Y después determinar por qué la persona que abrió el horno no estuvo con protección personal en la cara especialmente, ¿no? Porque se supone que debe llevar algún tipo de visera, de visor, alguna cosa para que el mismo hecho de que va a abrir el horno el mismo hecho de que abre el horno quiere decir que se está exponiendo a un peligro, se está exponiendo, no se sabe muchas veces. Cuando nosotros no sabemos si tenemos una fuga de gas en la cocina, por A o B circunstancias, prendemos la luz y ¡pac! Explota. Entonces, yo digo que el jefe debió haber hecho un mantenimiento previo a los conductos de gas para poder determinar, porque ahí se le ve el horno que no está en óptimas condiciones para un buen trabajo. En el sitio donde se ve el video, yo no le veo como un sitio adecuado para un trabajo. No sé qué tipo de trabajo será lo que está haciendo, pero vea él. Y tampoco tiene precauciones en coger y abrir la puerta del horno que tiene y meterle el fuego y por eso es que explota. Ya, podría estar en el diagnóstico, digamos, que mencionan todas las causas. Sin embargo, también se puede considerar O sea, como que eso no sería un diagnóstico al determinar las causas, al investigar las causas, por qué se ocasionó el accidente, por qué no hubo el mantenimiento previo, por qué el trabajador no tenía su equipo de trabajo personal, de protección, el tipo de quemaduras que tuvo. Sí, sí se No es podría, un diagnóstico eso. sí se podría considerar el diagnóstico. Sin embargo, aquí ya vamos a ver más lueguito sobre cómo se determinan cuáles serían las causas y cuáles serían los efectos. Que digamos que en otras palabras vendría a ser también el diagnóstico. Sin embargo, ya en términos de investigación de accidentes, vamos a determinar en sí cuáles han sido las causas y cuáles han sido los efectos en sí. Esto ya lo vamos a tomar. Edwin también quería mencionar algo. Pero en esa cuestión de lo que pasa el accidente, muchas de las veces como, no sé, yo lo que visualizo es que el artefacto del horno está apagado. Pero en esos casos también podría ser que en esos ductos o mangueras pueden quedarse ciertas cantidades de gas y
creo que eso también es por la falta de mantenimiento del equipo. ¿Ya? Sí, también. Lo que mencionaba Elsa también. Ahora verán, referente eh, a este caso en específico, ¿no es cierto? Mencionaba algo Elsa que decía que debió haber estado puesto algún tipo de protección en la cara para si de pronto ocurre este tipo de situación, ¿cierto? Como vemos ahí, esto es un horno, ¿no? En donde se realiza, esta industria es en trabajos en calientes y necesita, digamos, este tipo de hornos a gas. Pero yo les hago una pregunta. En nuestra casa tenemos al menos una cocina. ¿Será que nosotros estamos en la cocina? Obviamente va a estar accionado por el gas. ¿Será que nosotros tenemos o nos ponemos algún tipo de protección en la cara para evitar si es que me salte el aceite o de pronto se ve el gas o algo? ¿Qué nos puede decir Josué sobre esto en particular? O sea, algunas personas que son ya exageradas, que llegan al extremo, se ponen esos cascos para soldar. Pero así una persona normal que hace todos los días la cocina, hace incluso un principiante que nunca ha cocinado, lo hace sin protección, aunque deberían usar los guantes de cocina para evitar quemaduras en las manos. Ya, Y también deberían alejarse un poquitito para evitar o sea, lo que salpica el aceite. ya, perfecto. ¿Qué nos dice Joy? Lo que se evidencia tal vez es la falta de procedimientos de trabajo, porque en una empresa generalmente, y cuando hay un técnico, ya se establecen procedimientos mínimos de trabajo. Obviamente igual está sin protección, tal vez exceso de confianza, pero a mi parecer deben estar incluidos métodos de trabajo para determinar así una verdadera causa del siniestro. Ya, demos el paso a Galo. Ingeniero, con lo que usted, la pregunta que hacía acerca que en la casa pues todos tenemos una cocina y que no se necesita en ese momento para algo para cubrirnos para poder accionar la cocina o maniobrar. Pero en este caso pues es muy diferente porque esta ya es un horno industrial y por ende pues al momento de accionar la válvula del gas va a salir a mucha presión. E incluso, pues, ahí se necesita es un regulador, incluso para que pueda salir el gas de la mejor manera para que no saliera a esa presión. Yo veo que ahí es muy diferente y en este caso, pues en la parte industrial sí se necesita la protección y la debida capacitación para poder accionar este tipo de hornos. Esa es mi apreciación. También está en lo correcto. Ahora lo que me voy. Elvia. Entonces está Elvia. No está Elvia, ya le decimos dos veces. Listo, vamos con Eric. Sí, profe. La pregunta es, de todo lo que nos han mencionado los compañeros, ¿usted ante este accidente, cuál medida preventiva realizaría usted como tecnólogo en seguridad y prevención de riesgos laborales? Bueno, lo que yo tomaría, o sea, o mi medida fuera, primero que dar una capacitación al personal que esté en ese trabajo y que ese personal sea el adecuado, digamos así, el que en realidad cumpla con las medidas de prevención, con sus equipos de protección personal y para que así poder evitar igual cualquier accidente como el que pasó.
Ya, capacitación y equipos de protección nos dice. Elber, ¿qué nos menciona? Perdón, dice. ¿Cuáles serían las medidas de prevención que usted propondría para evitar este tipo de accidentes? A ver, y más serían los equipos de seguridad personal, eh, un, un regulador de eso para el gas, eso, los dos puede. Regulador de gas, ya. A ver, aquí tomemos algo en cuenta, ¿no es cierto? Que en los anteriores módulos hablábamos acerca de la jerarquía de control de riesgos, ¿no es cierto? Que vienen a ser las medidas de prevención, es lo mismo. No se olviden que primero o antes de decir, no, tengo que equiparle con equipos de protección personal a los trabajadores, ¿qué tengo que hacer? Primero es eh, idear medidas de prevención en la fuente, en el medio y por último el trabajador. Es decir, que si de todas las medidas que determine no me funciona o no es factible, lo implementaría los equipos de protección. Eso es al último. Ya revisamos ya revisamos con ustedes. Josué, ¿tenía algo que hablar o dejó levantada la mano? En teoría es las dos, pero en sí quería preguntarle algo. A ver, lo que se refiere a lo de, o sea, a lo del mantenimiento de las máquinas, lo del apagado, el bloqueo y así, ¿eso cuenta como procedimientos? Eso contaría así como un procedimiento, como un método de trabajo que nos mencionaba Joe. Sí, esa sería otra medida de prevención. El mantenimiento vendría a ser en la fuente, ¿no es cierto? En el medio, ¿qué haremos en el medio? En el medio puede ser un protocolo, un procedimiento así de cómo realizar de pronto señalética, en el trabajador, capacitación, en el trabajador, eh, digamos que puede ser de acuerdo a los turnos de trabajo, la rotación a los trabajadores. Y si no tengo más, de llegar a los equipos de protección. En el medio, de pronto, en lugar de que sea esta máquina con gas, que sea estas de inducción, por ejemplo, que se opere con energía eléctrica y más no con gas. Todos ese tipo tengo que llegar y decir, estas son las medidas, no se olviden, ¿verdad? Puente medio y al último si es al trabajador como les mencionaba. Listo, continuemos. Profe, pero en sí, una medida sería que el trabajador siempre compruebe las máquinas, como por ejemplo, si hace mantenimiento, tiene que estar apagada al 100% y, y que esté bloqueado la energía. ¿Sería? Sí, también viene en la parte del método, ¿no? Y a ver, para culminar con lo del video, les comento, ¿verdad? Eh, aquí, aquí vemos el trabajador que está con un mechero, ¿no es cierto? Ya. La intención de él es, obviamente, prender el horno que se encontraba apagado. A lo que se acerca, justo ahí, que no se le puede apreciar bien, son los controles de la máquina, ¿no? En donde apertura el gas. Ya, eso es lo que está realizando, porque no tienen como una cocina industrial cerca a una perilla, sino está accionándolo. ¿Ya? Posteriormente, viene el trabajador a abrir la puerta, ¿no es cierto? Y pues va a ingresar,
va a ingresar el mechero y ahí pasa la explosión, ¿no es cierto? Eso sería en sí. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Si bien es cierto, en este tipo de industria trabajan en tres turnos, es decir, las 24 horas, de 8 horas cada uno. Y pues de acuerdo a la producción, le dejan descansar a la máquina o no. Aquí lo que pasó fue que en el turno anterior no realizaron el procedimiento. ¿Cómo era el procedimiento? En el que era que apaguen todas las válvulas y también en la parte de atrás que no se ve, hay otro tipo de esta rejilla y en donde podía evacuar el gas para que ya no esté. No se dieron cuenta y cerraron, digamos que le dejaron cerrado en las dos puertas y pues aquí permaneció el gas, el GLP residual. Ya, aunque estaba apagado, el gas comenzó a salir. Al momento en que abre y este gas se pone en contacto con el oxígeno y con el mechero que estaba el fuego, ocurrió este tipo de explosión. Eh, vale recalcar que en digamos que en este tipo de industria existía un procedimiento de trabajo, sabían que les habían capacitado, que ellos deberían mantenerse, digamos que verificar las válvulas, que no había solo una válvula, existían como unas 3 válvulas para evitar este tipo de situaciones. El trabajador, digamos, que estaba consciente en el que tenía que primero verificar que no haya, digamos, que residuos del gas para posteriormente ir a prender. Sin embargo, una de las causas que ocurrió aquí es primero el exceso de confianza, porque ya había trabajado o había estado trabajando como 10 años en la empresa. Entonces, esto es un trabajo habitual y no le hizo, digamos que mucho caso. Tomemos en cuenta que si es que se tiene un procedimiento de trabajo, se tiene en sí hasta donde se pudo realizar la investigación, este tipo de máquinas se realizaba el mantenimiento cada semana. Todos los fines de semana se lo realizaba. Es decir, registro de mantenimiento de la maquinaria, sí lo tenían. Sí tenían un equipo de detección, un equipo en donde era un conjunto de válvulas para evitar estas fugas. Se encontraban, al ser trabajos en caliente, y estos superan los 36, de 35 a 36 grados centígrados, obviamente hay bastante calor. Tomando en cuenta todos estas medidas, el mantenimiento regular, que había un procedimiento de trabajo, ante todo esto, se logró determinar que no era necesario, si se cumplía todo esto, tener una máscara, digamos, ¿ya? Porque obviamente al cumplir todo lo que les menciono anteriormente, no debería ocurrir este tipo de explosiones, que obviamente les llegó al rostro, tuvo una quemadura de segundo grado, tuvieron a él que hacerle una operación con un especialista, un cirujano plástico. Estuvo alrededor de 3 a 4 meses de reposo, no podía salir al sol. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Primero, nuevamente, a todos los trabajadores se les capacitaron para evitar este tipo de situaciones. Obviamente, si es que se mencionaba, ya no necesitamos hornos así, necesitamos hornos a inducción, por ejemplo. No era factible debido a que no hay solo una máquina de esto. Y eso conlleva a que el gasto de energía al estar trabajando 24 horas al día
iba a ser incluso un gasto mayor que a lo que producía. Entonces, no, por esa parte no. Se verificó nuevamente que las válvulas se encuentren bien, que tengan cuidado. También, déjenme, también en la parte de abajo, en lugar, se cambió el procedimiento en el cual el mechero ya no se puede abrir la compuerta, sino que en la parte de abajo se le haga un pequeño orificio para que ahí puedan ingresar el mechero. Si de pronto ocurre nuevamente eso, lo máximo que podría haber ocurrido es que se quemen los dedos, más no el rostro. Obviamente iba a ser un accidente, pero en menor magnitud de lo que estábamos viendo. Edwin. ¿Quería mencionar algo, Edwin? Bueno, creo que se arrepintió. Según la magnitud del accidente, también eso podríamos definirlo como para una remuneración que haga una empresa en caso de ser culpable de este hecho o cómo. No le entendí la pregunta. O Ayúdeme. sea, mira, según la magnitud del accidente también, si es que la empresa es culpable del hecho, también según la magnitud de la empresa lo haríamos la remuneración básica a los daños que tenga dicho empleado. A ver, normalmente ¿qué sabe ocurrir aquí? Obviamente, como mencionábamos la anterior clase, todos los trabajadores deben tener el seguro social, ¿no es cierto? El IES. Tanto eso conlleva al seguro de salud. Eh, Primero, ir por esas instancias, ¿no es cierto? De que le pueda revisar los médicos del IES. Obviamente aquí en este caso eh, existía un especialista, un cirujano plástico, para que le pueda dar ese tipo de cirugías que tuvo que haberse hecho para disminuir esta quemadura de segundo grado. Sin embargo, cuando no es afiliado al IES, ahí sí, como mencionábamos la anterior clase, pues el empleador es el responsable de cubrir todos los gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, operaciones y todo, porque así menciona. Al ser asegurado, prácticamente tiene estas opciones en el seguro. Sin embargo, si el trabajador decía, no, yo quiero irme a una clínica, eso ya es en sí voluntad del, del empleador en decir, sí, yo te voy a poder ayudar con los gastos o de pronto te hago un préstamo o algo así. No es de pronto una obligación que se lo sea, porque con la razón de que el seguro, eh, el IES también tiene este tipo de especialistas y por ello se está, digamos que pagando el 11.15% del empleador y el 9.35% de los trabajadores. Veíamos el anterior, la anterior clase. A ver, algo más que mencionar. De lo que se ha dicho, Galo, ¿cuál hubiese sido otra medida de prevención? Aclarándole el tema eh, o aclarando el panorama de cómo fue el accidente. Otra observación más acerca de Así qué es. más se De puede todo realizar. lo que le menciono que se aplicó, ¿usted cuál más podría decir esto debería hacerse? Yo creo que en esa parte faltaría realizar una inspección en el área de trabajo
y pues la señalética de vida, pues mirando el video, ¿no? La señalética de vida y adicionalmente el área de trabajo, pues la limpieza que se debe tener también para que no tengan ese tipo de accidentes y lo mismo los elementos que se necesiten para poder realizar el trabajo, en este caso que son los hornos, utilizar incluso, pues yo vi que era un mechero lo que mencionaba, creo que hay otro tipo de elementos que se pueden utilizar para evitar que se pueda ocurrir ese accidente. Esa sería mi Sí, sí está en lo correcto, Galo. Son otras observaciones, son otros comentarios, está bien. Solo por aclarar, esta es una industria en la que hace globos de fiesta, en las que se puede inflar así, ¿no sé? Para que retirar de los hornos, ellos utilizan lo que es un tipo de harina. Por eso que el piso se ve un poco blanquecino. Eso utilizan para poder retirar de los moldes. Entonces la limpieza en sí es bastante complicada porque siempre va a estar el sitio de trabajo. Únicamente lo realizan cuando culminan la jornada laboral, solo para aclarar. Joe, Tal vez una medida preventiva sería en la fuente al aislarle un poco el horno para que solo el mechero tenga acceso adentro del mismo. No sé si me explico, tal vez en aislarle el horno y solo que haya un orificio, lo que sea, para que solo la mecha ingrese. Tal vez sería una medida preventiva en la sí, fuente. exactamente eso es lo que se realizó. Aquí podemos ver el horno que está cerrado, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que se ideó es que aquí en esta parte de abajo, en donde les estoy señalando, se hizo un pequeño orificio de forma de un cuadrado. Entonces aquí ingresaba, ya no era necesario que se abra la compuerta, sino que únicamente se ingresaba por este orificio el mechero, lo que menciona yo. En sí, eso también es una medida. Todo lo que mencionan son las medidas que ustedes las tienen, como decirse, no dominar porque va a ser de acuerdo a la situación que sea. Sin embargo, no tienen que olvidarse que siempre vamos a irnos primero por la fuente en el medio y al último al trabajador. Y al último sería lo referente a los equipos de protección. No podemos enseguida, ustedes como tecnólogos, decir, bueno, entonces me enseñaron ahí que necesitamos por poco y ponerles todos los equipos de protección, vestirles de astronautas. Eso ya es un criterio que como última medida se deben poner. ¿Ya? Bueno, por el día de hoy vamos a culminar lo que es esta clase. El día de mañana vamos a revisar cómo se determinan estas causas. También vamos a hacer un taller en grupo sobre sobre un ejemplo de otro accidente laboral. Y pues con eso culminaríamos lo referente a la materia de introducción en seguridad y prevención de riesgos laborales. El día de mañana les espero de igual forma a las 8 de la mañana. No se olviden que es de forma virtual, no es presencial por razón del paro. Así que descansen y pues el día de mañana vengan recargados de la energía. Hasta mañana, Inge. Inge, Hasta una mañana, pregunta. pasen bien. ¿El cuarto de hora es al inicio o al final? Al final es al final. Ah, ¿Por ya, qué no es gracias. al inicio, vea, Inge? Al inicio, Inge. Al final está bien, Lisa. 10:15 salimos. Correcto, Lisa.
Hasta mañana, Profe, profe. una 9:30 pregunta. Aunque nos estafan salimos. los 15 minutos, ¿ves? 9:30 salimos. Claro, Ya 10 van minutos 20. nos debe del receso también, Inge. 10:15 sale. Profe, una pregunta con esto de lo que va a ser las pruebas el día viernes. ¿Sería solo las pruebas o también hay clases? No le escuché. ¿Puede repetirle? Sobre eso de las pruebas del día viernes que nos dijo, eso decía si solo tenemos que rendir la prueba nada más o también va a haber clases. Hasta donde nos han mencionado va a ser solo la prueba. Sin embargo, si hay otra disposición de dar la prueba y darles un pequeño tiempo, serían aunque no, va a ser solo la prueba, ¿no? Porque tomen en cuenta que ahí en el chat les puse que los horarios, que va a ser de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8 van a tener los 3 exámenes el día viernes. Así que no vamos a tener eh, más clases. Es decir, el día de mañana sería la última clase. Ya, listo, gracias, profe. Ya hasta mañana está puesto el examen. Solo hasta mañana. ¿Perdón? Solo hasta mañana está puesto lo del examen. ¿Qué cosa, pero? No le entiendo. O sea, sí, todo lo de la clase está Sí. incluido Sí. esta mañana. Sí, hasta lo que revisemos el día de mañana estarán las preguntas que van a estar en el examen. Inge, Así. piénselo si le ayudamos a hacer los exámenes. Piénselo, dice. Piénselo, Inge, ahí nos manda una notificación. Ya vamos a ver. Ya les comento. Muchas más Cuestionario. cosas que pensar. Hasta mañana, que descanse. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. ¿No?